Buenas noches, Fray. Ya está corriendo Mm. el video. Ok, perfecto. Entonces, ahorita en 3 minutos ya empiezo. Así es. Ok, perfecto. Puedo hacer por lo pronto una oración si gusta mientras empezamos. Ok, es que tengo preparada la oración para el inicio de la reunión. ¿Puedo iniciar con esa? Sí. Sí. Ok. Hacemos la oración para el inicio de nuestra reunión. Todos vamos a repetir mentalmente. Cuando creo haber amado y odiado al mismo tiempo a una persona, te miro, Cristo, en la cruz y te digo, eres tú, Señor, mi único bien. Si me sorprendo corriendo en dirección contraria a mi meta, me detengo y busco tu mirada respondiéndote, eres tú, Señor, mi único bien. Tras aceptar ideas que contaminan mis convicciones, me vuelvo a ti y te repito, eres tú, Señor, mi único bien. Al fallar a compromisos que había asegurado mantener, vuelvo a mi arrepentimiento a tus pies y te susurro, eres tú, Señor, mi único bien. Cuando traiciono a las personas a las que amo, me enfoco en tu corazón diciéndote, eres tú, Señor, mi único bien. Si algo me lleva a dudar de ti, mi esperanza clama. Eres tú, Señor, mi único bien. Sí, Señor Jesús, eres tú mi único bien. Por eso te abrazo en la cruz, dejando que tu amor libere y purifique mi corazón para encontrar en ti la comunión y la paz. Unifica en ti, amor infinito, mis pensamientos, sentimientos, afanes, acciones, palabras. Unifícame en ti, Señor, mi único bien. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de los temas este, del ser franciscano sin maquillaje. Ya vimos o escuchamos la primera parte, también escuchamos la segunda parte. En la primera parte por Fray Fausto, el cual nos introdujo en esta parte de tener las mismas actitudes de Cristo. Recordemos que Fray Fausto nos hacía hincapié y mucho hincapié de reflexionar en esta parte, de tener las mismas actitudes que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo que también Él nos hacía referencia a que nosotros teníamos que dejarnos abrazar del mismo Jesús, ¿no? En los hermanos y nosotros también abrazar, ¿no? A cada uno de nuestros hermanos. Tener esas respuestas claras del para qué estoy yo aquí o para qué el Señor me llamó aquí. Fue lo que Fray Fausto nos dijo en esa primera parte de ser franciscano sin maquillaje. Posteriormente, la hermana Diana Guadalupe nos habló de la belleza que Dios nos regala, pero más que nada, más que exterior, ella se refería y ella nos hablaba y nos hacía hincapié en esta belleza interior, de ser lo que somos ante Dios y nada más, de ser lo que somos ante ese Señor Jesús, el cual nos llama a nosotros y nos dice, tú eres así te tienes que presentar hacia los demás. Y nos hacía mucho hincapié y nos daba frases de las Sagradas Escrituras
en las cuales ella nos ayudaba, ¿no? A que cada uno de nosotros diéramos esa respuesta fiel y clara al Señor Jesús, en esa belleza interior, que saliera afuera nuestra belleza interior y que no nos maquilláramos tanto, ¿no? Sino por el contrario, que dejáramos esa parte del maquillaje y nos mostráramos tal cual éramos ante el Señor Jesús. Pues ahora que seguimos con este tema de ser franciscanos sin maquillaje y ya dando la conclusión de este tema que se prolongó por 3 partes, ¿sí? Porque estaba muy peleado este tema, entonces me toca a mí dar la conclusión ya para cerrar con esta serie de vivir sin maquillajes o vivir sin dobleces, ¿no? Más que nada, ¿cómo vamos a vivir sin maquillaje y cómo vamos a vivir sin dobleces? Primeramente, tenemos que vivir con autenticidad, tenemos que vivir en transparencia y tenemos que vivir en autoaceptación. Si nosotros, dentro de este querer ser franciscanos sin maquillaje, no tenemos estas 3 actitudes, hermanos, vamos a batallarle y de repente nos vamos a volver esos franciscanos con maquillaje o estas personas, estos cristianos católicos con maquillaje, ¿no? En los cuales de repente tenemos los dobleces por ahí, lo cual queremos nosotros al entregarnos esta vida, quitarnos esos dobleces, ¿sí? Entonces, ¿qué es este vivir con autenticidad? Pues primeramente es actuar de acuerdo con tus propios valores. Y para esto tenemos que nosotros sentarnos y ver cuáles son nuestros valores. Tenemos que sentarnos y tener la capacidad de ver cuáles son mis valores, qué valores tengo yo, qué valores me inculcaron mis padres, qué valores fui adquiriendo yo conforme me fui formando. Entonces, actuar de acuerdo a mis propios valores, creencias y sentimientos. ¿En qué creo? Se supone que nosotros creemos en este Dios todopoderoso, sí, en el cual estamos siguiendo como franciscanos. Entonces, nosotros seguimos a ese Dios todopoderoso al estilo de San Francisco de Asís. Dios le regala un carisma a Francisco de Asís y nosotros tenemos que seguir a este Cristo pobre y humilde a este estilo. Nuestra meta es llegar a Él en esas enseñanzas que nos da Francisco de Asís o en el estilo que nos da Francisco de Asís. Dice, en lugar de ceder a las presiones externas o a las expectativas de los demás. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente nosotros queremos ceder a todo lo exterior, ¿sí? O a las expectativas de los demás. Ah, no voy a hacer esto, no voy a decir esto, porque ¿qué van a pensar los demás? O no voy a decir, ¿no? De repente que soy franciscano porque, no, ¿qué van a pensar los otros? O de repente ya, ¿no? Nos vemos en la Sagrada Eucaristía, ya nos vemos sin escapularios por ahí los hermanos de la Tercera Orden, ¿no? Que ya de repente no traen ni escapulario, no traen ni cuerda. O a lo mejor puede ser, ¿no? Que también nosotros como frailes de repente llegamos sin hábito, ¿no? A la Sagrada Eucaristía. Entonces, no tenemos que estar en esas presiones externas, no tenemos que estar en esas o cumpliendo expectativas de los demás, ¿sí? Entonces, vivir con autenticidad es actuar de acuerdo con nuestros propios valores, creencias y sentimientos en lugar de ceder a las presiones externas o a las expectativas de los demás, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esta parte si queremos vivir con autenticidad? En esta primera parte de vivir sin maquillaje y sin dobleces. Primero, ser honestos con nosotros mismos. Eso es importantísimo si queremos vivir nuestra vida tal y como somos, si queremos ser lo que somos ante Dios. Ser honestos con nosotros mismos. Reflexionar todas nuestras fortalezas, todas nuestras debilidades y lo que es importante para mí sin juzgarme. Sí, ojo con esto, si de repente tengo que yo sentarme y decir, ¿qué es lo más importante para mí?
Pero también dentro de eso no tengo que juzgarme duramente, porque de repente en el caminar de nuestra vida, de repente los peores jueces de nosotros mismos somos nosotros mismos, vaya la redundancia, ¿no? Nosotros mismos, o sea, no tenemos piedad con nosotros, no tenemos misericordia con nosotros. Entonces, al ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ver, ¿sí? Que ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y qué es lo más importante para mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero con esto? ¿No? Si yo estoy en algún grupo, si yo estoy en la tercera orden, si yo estoy en alguna comunidad religiosa, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? Y ver todas esas fortalezas. También ser honesto con los demás. Es algo importantísimo, ser honesto con los demás, porque así vamos a construir de repente muchas amistades, ¿sí? Siendo honestos con los demás, es presentarme yo al otro tal y como soy. Sí, que me conozcan a mí y conozcan, sí, así como Dios me hizo, así con todos mis defectos, con todas mis cualidades, con todas mis debilidades, con todo completamente, pero ser honesto con los demás, expresar los sentimientos y opiniones de manera sincera, pero también ser amable, ¿sí? Sin necesidad de ocultar el verdadero yo para complacer a otros. En este ser honesto con los demás tenemos que nosotros dar nuestra opinión sincera cuando nos la pidan, ¿no? De repente ser sinceros con nosotros cuando demos nuestra opinión. Cuando tengamos que corregir, tenemos que corregir, pero tenemos que también ser amables, ¿sí? En esa manera de la corrección, ¿sí? Sin necesidad de ser tan tajantes, sino con esa amabilidad tener la corrección. Recordemos que para nosotros los franciscanos, sí, está esa corrección fraterna, por lo tanto, tenemos que ser fraternos o tenemos que corregir con ese cariño, pero jamás tenemos que ocultar lo que yo soy, ¿sí? Tampoco tengo que ceder a esta parte de si la otra persona me dice, ¿verdad que estoy bien? Y yo sé que está mal, entonces no tengo que ceder a esa parte tampoco, ¿no? Nada más porque no quiero perder su amistad o porque no quiero que se enoje o porque no quiero que me deje de hablar, ¿no? No, si yo voy a ser honesto con los demás, yo tengo que dar esa opinión, ¿sí? En esa parte lo más sincero posible, ¿sí? Entonces ya llevamos dos, ser honesto contigo mismo y ser honesto con los demás. El tercero sería ser fiel a los valores que nosotros tenemos, pero para eso nos volvemos a la primera, que es donde nos sentamos y buscamos cuáles son mis valores. Sí, entonces ya está, en esta parte ya sabemos cuáles son nuestros valores, entonces tenemos que ser fiel a esos valores, ¿sí? Actuar de acuerdo con los principios, incluso si van en contra de la opinión popular o las normas sociales. Por ejemplo, no seguirás un ritual social que no te conmueva, que no va con tu forma de ser. Si recordemos, muchas de las veces seguimos modas, sí, aunque de repente no sea lo mío, pero ahí voy detrás, ¿no? Por ejemplo, de repente nos dicen, pues ahí vamos como borreguitos, ¿no? Gritó uno por allá, pues yo también grito. Sí, ¿no? Entonces, aquí, cuando somos fieles a nuestros valores, pues no tenemos que dejarnos, no tenemos que engancharnos en esas modas, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser fiel a todo esto, tengo que ser fiel a mis propios principios. Una cuarta que es aceptar nuestras vulnerabilidades, perdón. Entender y aceptar todas las partes, todas mis partes, incluso las que consideramos inseguridades, en lugar de fingir ser alguien que no somos. A veces por caer bien, o a veces por tener más amigos, o a veces por querer encajar en ciertos grupos sociales, pues nosotros de repente actuamos como alguien que no somos. Por lo tanto, al aceptar nosotros nuestras vulnerabilidades, tenemos que también ahí mismo a aceptar todo mi ser, todas mis partes, presentarme tal cual soy, ¿sí? Dejar de fingir quien no soy, ¿sí? Porque de repente fingimos mucho ser buenos,
pero resulta que llego a mi casa y es otra persona muy diferente, ¿sí? Ya de esto también nos había hablado el padre Fray Fausto y también la hermana Diana, ¿sí? El llegar, o sea, ser el mismo en casa como el mismo fuera, ¿sí? Entonces, eso es aceptar nuestras vulnerabilidades. También ser coherente, ¿sí? Asegurándonos de nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones, sí que todos estos estén alineados. La coherencia es la manifestación de ser genuino en todos los aspectos de mi vida. El mismo soy en mi casa que el mismo soy en la calle. El mismo soy en mi fraternidad si pertenezco a algún grupo, ¿sí? O a la tercera orden, tengo que ser el mismo en una parte, en otra y en otra. Sí, no tengo que ser tres personas diferentes o cuatro personas diferentes, no. Soy la misma persona, que me conozcan que soy el mismo estando en cualquier ámbito de mi vida. ¿Sí? Entonces, ser coherente, que mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones sean lo mismo. ¿Sí? No que mi cabeza piense una cosa, mi corazón diga otra y después yo haga otra diferente. No, tiene que ser lo mismo. Lo que dicte mi cerebro, lo que dicte mi corazón y lo que yo haga tiene que tener esa coherencia. Luego, comprometernos plenamente. Aquí es donde de repente nosotros, para vivir en autenticidad, tenemos que comprometernos plenamente en cualquier ámbito de nuestra vida. Empezando, por ejemplo, con nuestra familia, comprometernos con nuestra familia, comprometernos con nuestra comunidad, comprometernos en mi grupo, comprometernos en mi orden o en mi comunidad religiosa. ¿Sí? Tengo que vivir cada experiencia con la convicción de que estoy siendo fiel a a mi propia verdad, sin importar las consecuencias. ¿Sí? En esta parte de comprometernos plenamente tenemos que avanzar con paso firme, ¿sí? Y sobre todo, o sea, saber en dónde estoy. Para eso tenemos que volver a la primera parte, en el ser honesto con nosotros mismos, porque si no somos honestos con nosotros mismos, las demás no las vamos a cumplir, y menos esta, porque no nos vamos a comprometer. Si vamos a buscar siempre excusas para no comprometernos, vamos a andar siempre por todo rodeando y echando culpas a medio mundo por yo no comprometerme. Entonces, tengo que vivir mi experiencia con la convicción de que soy fiel a mi propia verdad. ¿Sí? También conectar con mis instintos. ¿Sí? De repente es buscar y atender las motivaciones más profundas que yo tengo, las que vienen desde mi interior, en lugar de dejarnos llevar solo por las banalidades del mundo exterior. ¿Sí? ¿Qué me motiva interiormente? ¿Sí? ¿Qué me motiva a mí para entregarme al Señor Dios? ¿Sí? Si yo quiero ser un franciscano sin maquillaje, entonces tengo que ver desde dentro qué es lo que me está motivando a mí. ¿Para qué? Para poder tener esa entrega con el Señor Dios, ¿sí? Para en plenitud poderme entregar a Él. Al mismo tiempo, poderme entregar a los hermanos. Recordemos, de labios para afuera es muy fácil decir, es que yo amo al Señor Dios, yo estoy entregado al Señor Dios, el Señor Dios lo es todo para mí, pero de repente mis actitudes dicen lo contrario, mis actitudes con mis hermanos, con mis propios hermanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo que conectar con esos instintos míos y ver qué es lo que me motiva desde adentro para poder dar una respuesta fiel. ¿Sí? También aceptar las consecuencias. Tenemos que ser valientes a tomar nuestras propias decisiones y asumir las responsabilidades de ellas, en lugar de apartarnos a las normas para sentirnos seguros, ¿sí? De repente me dan alguna actividad por hacer y por X, Y o Z, todo lo dejo al final. Entonces, sabemos que tomamos la decisión y dijimos, sí, me voy a comprometer a esto. Por eso las dos anteriores decía, comprométete plenamente.
Si yo me comprometo, pero después dejo todo al final y no salen las cosas como yo quiero y ando gritando y ando brincando, ojo, es momento de sentarme y decir, yo tomé mi propia decisión. Yo decidí lo que iba a hacer, por lo tanto tengo que asumir esta responsabilidad. Y nadie más tiene la culpa más que yo. ¿Por qué? Porque yo no me quise comprometer plenamente. Entonces, estos ocho partes o ocho valores que tenemos que ver nosotros es la forma de cómo nosotros tenemos que vivir con autenticidad. Sí, entonces, es una de las partes para vivir sin dobleces, para vivir sin maquillajes. La siguiente es vivir en transparencia. ¿Qué es vivir en transparencia? Es ser sinceros, ser honestos y actuar con congruencia con los propios valores, sin ocultar las verdaderas intenciones ni las emociones. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener cuatro partes para saber si nosotros estamos viviendo en esta transparencia. Primero, comunicación honesta, expresar los sentimientos y opiniones de manera clara y respetuosa. Sí, muchas de las veces no tenemos esta comunicación honesta. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida sin maquillaje, sin dobleces, si esta comunicación de repente es nula? Sí, o de repente es una comunicación distorsionada. Es una comunicación la cual no es clara o la cual no es respetuosa tampoco, ¿no? Entonces, esto viene aunado a ese compromiso que yo hice anteriormente. Entonces, esa comunicación para vivir en transparencia tiene que ser una comunicación honesta. También que tiene que haber congruencia, mantener una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace, y de esto tiene que venir a predicar con el ejemplo. Ya lo vimos anteriormente. Sí, entonces, esta congruencia tiene que ser a partir de yo, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, si también tiene que estar respaldado con mi propio ejemplo, porque de repente somos muy buenos y muy dados a señalar y de repente a corregir al otro, ¿sí? O a dar mi punto de opinión sobre la otra persona, pero al final de cuentas, de repente, yo no lo hago, ¿sí? De repente predicamos muy bonito, decimos cosas muy bonitas, pero al final de cuentas nuestra propia vida o nuestro propio ejemplo de vida dice otra cosa muy, pero muy diferente, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa congruencia. ¿Para qué? Para ser coherentes en lo que decimos, lo que hacemos y lo que predicamos con el ejemplo, ¿sí? Entonces que los tres estén conectados y que sean lo mismo, ¿sí? También tenemos que tener esa vulnerabilidad, ser capaces de mostrar las propias debilidades o inseguridades sin que ello genere desconfianza. Sí, de repente, ¿por qué nos sentimos inseguros nosotros? Porque no somos capaces de sentarnos y ver cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestras inseguridades y trabajar en ellas. Sí, por eso es más fácil de repente ponerme el maquillaje y cambiar. Sí, o de repente estar con dobleces que ay, soy muy feliz, me río, cuento chistes y toda la cosa, pero por atrás es porque yo soy débil o porque yo no conozco mis debilidades o porque soy una persona muy insegura. Entonces, tengo que tener esta vulnerabilidad, sí, tengo que ser capaz yo de sentarme y ver cuáles son mis debilidades y mis inseguridades. ¿Para qué? Para trabajar en ellas y estar día con día, estar quitándolas, moviéndolas, transformándolas, ¿sí? También tener apertura. Esto es estar dispuestos a que los otros conozcan mis motivaciones, mis intenciones y mis objetivos sin ocultar nada, ¿sí? Por ejemplo, si de repente cuando yo quiero algo, tengo que llegar con la otra persona y decirle claramente por qué quiero yo obtener X cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuál es la intención, no? Entonces, sin ocultar nada, absolutamente, ¿no?
porque de repente, y somos muy dados nosotros a de repente llegar y dar muchas vueltas, ¿no? De repente llegamos, saludamos muy amable y que no sé qué, y que para allí, que para acá. Te invito a comer, te invito a un helado, te invito aquí, te invito acá, pero no somos al final en esa apertura, sí, estamos ocultando lo que queremos en realidad. Sí, ¿por qué? Porque al final yo quiero sacar un provecho de la otra persona, pero no estoy siendo claro en esta parte, ¿sí? Entonces, aquí también se conjunta esa comunicación honesta. Sí, entonces yo tengo que estar dispuesto a que los otros conozcan mi intención de decir, ¿sabes qué? Yo vengo porque quiero pedir de ti esto, esto, esto y esto. Y así, claro. Sí, y es, ¿para qué? Para esto. Esta es mi intención por lo que te ocupo, ¿no? O por lo que quiero sacar yo algo, pero siempre con esa transparencia. Sí, ¿qué vamos a sacar de beneficios por actuar con transparencia? Primero, una confianza. Vamos a generar una confianza entre los que nos rodean, ¿sí? Construyendo unas relaciones sólidas basadas en la confianza mutua. Sí, también vamos a tener esa paz interior en nosotros. ¿Por qué? Porque si los demás me tienen confianza, yo me voy a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que se dio a conocer a los demás sin ningún maquillaje, sin ningún doblez. Sí, vamos a ser auténticos. Cuando nosotros nos conozcan, si nos damos a conocer tal como somos, los demás van a decir de nosotros, sí es muy enojón, sí es muy regañón, pero es muy trabajador también, pero es una persona que sabe muy bien y que le encanta andar transmitiendo su mensaje, que le encanta también que los demás aprendan junto con él, ¿sí? Entonces, esa autenticidad, los demás también la van a conocer, ¿sí? También vamos a tener ese impacto social en una sociedad con miembros transparentes, la cual va a tender a ser más unida, solidaria y eficiente. Si yo trabajo por vivir en esa transparencia, voy a hacer por mi propio ejemplo que otros trabajen también en esa transparencia y así vamos a ir armando nuestros grupos viviendo en esa transparencia, ¿sí? Ya llevamos el vivir con autenticidad, vivir en transparencia y el tercero sería vivir en autoaceptación. ¿Qué es esto de la autoaceptación? Reconocer y valorar tu ser completo, incluyendo tus fortalezas y debilidades, sin juicios negativos. Y en eso vamos a encontrar 5 apartados. El primero, aceptar pensamientos y sentimientos, asumir nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo positivo como lo negativo, ambas, sin intentar suprimirlos o juzgarlos, ¿sí? De repente nosotros, y es muy curioso cuando hacemos el ejercicio que te dicen, en menos de un minuto tienes que escribir 10 cosas negativas tuyas, no hombre, tiempo nos falta para escribir todo lo negativo de nosotros, pero cuando nos dicen, pon 10 cosas positivas tuyas, a veces alcanzamos a poner una sola, a veces dos, y nos sobra tiempo. ¿Sí? Fíjense cómo de repente nosotros no aceptamos nuestros sentimientos, no aceptamos nuestros pensamientos y siempre nos vamos a lo más negativo. Aquí no. Aquí tenemos que reconocer estas dos partes, tanto lo positivo como lo negativo. También valorar las cualidades que tenemos cada uno de nosotros. Para eso primero tenemos que reconocerlas, ¿sí? Es reconocer y apreciar los recursos físicos, mentales y emocionales, tanto los que nos gustan como los que también no nos gustan, sí, las dos partes, sí. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta? Pero para eso tengo que sentarme y reconocer cuáles son mis cualidades, sí. En esa autoaceptación que voy a tener de mí, tengo que ver cuáles son mis cualidades. Y habrá algunas cualidades que no me van a gustar para nada, pero el Señor me las regaló. Por lo tanto, tengo que ponerlas a trabajar. Entonces, tengo que aceptar todas esas cualidades que yo tengo, ¿sí? Dejar de criticarme constantemente. Acuérdense que les había dicho al principio
que los críticos, sí, uno de los críticos más fuertes de nosotros mismos somos nosotros, sí, que somos implacables cuando se trata de juzgarnos a nosotros. Entonces, aquí tenemos que reducir la autocrítica, la búsqueda de perfección, entendiendo que los errores y fracasos son partes de la condición humana. Recordemos que nosotros cuando nos equivocamos o cuando cometemos un error es un escalón para nuestro propio crecimiento, ¿sí? Imagínense si no nos equivocáramos o no tuviéramos errores nosotros, entonces caminaríamos tranquilamente y no aprenderíamos mucho, pero sin embargo, con cada error que yo cometo, con cada fracaso que yo tengo en mi vida, es un escalón de conocimiento. Entonces yo adquiero más experiencia día con día, ¿sí? Por eso nuestros adultos mayores, sí, tenemos que agarrarnos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una experiencia enorme, sí, que nos ayuda a nosotros también a no cometer de repente los mismos errores o a salir de esos errores que cometimos. Entonces, dejar de criticarnos constantemente, ser más auténticos, dejar de sentir la presión de cumplir las expectativas de otros y vivir de acuerdo con nuestros propios deseos y necesidades. Ojo con esto, sí, muchos a nuestro alrededor van a tener expectativas muy altas nuestras y de repente andamos nosotros quebrándonos la cabeza, sí, queriendo aparentar ser alguien que no somos. ¿Por qué? Porque tengo que llenar las expectativas de los demás. No, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser nosotros. Por eso, anteriormente, decíamos, ¿no? Tenemos que reconocer nuestras virtudes, tenemos que reconocer también nuestras debilidades, nuestras fortalezas, todo aquello que tenemos nosotros y aceptarlo como parte nuestra. ¿Para qué? Para llegar a ser auténticos. También construir relaciones saludables. Al aceptarnos a nosotros mismos es más fácil establecer relaciones más sanas con los demás, ya que no dependemos de la validación externa. Esto es, si nosotros llegamos a esta autoaceptación, pues ya no vamos a necesitar que el otro valide si estoy bien o estoy mal. Porque muchas de las veces pedimos la opinión del otro. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos inseguros. Entonces, el otro me tiene que aceptar o me tiene que decir que no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, ¿sí? Entonces, vimos que para vivir sin maquillaje o sin dobleces tenemos que vivir con autenticidad, vivir en transparencia y vivir en autoaceptación. También aquí cuando nosotros vivimos en ese maquillaje o en ese doblez de vida, viene lo que nosotros le decimos las máscaras que nos ponemos, ¿no? Entonces hay muchas máscaras que no nos dejan vivir nuestra fe, que no nos dejan vivir realmente la vida con las mismas actitudes de Cristo. Y ya escuchamos en la parte primera de este tema, nos desglosaron muy bonito cuáles son las actitudes de Cristo que nosotros tenemos que reflejar ante los demás. Y entonces, en este vivir sin máscaras, sí, o en estas máscaras que no nos dejan vivir plenamente la fe, es esto, ¿sí? Dice, ponernos máscaras es más fácil, ¿sí? Para ocultar la realidad, con comportamientos que cambian y distorsionan el verdadero rostro de las cosas y personas y falsean nuestras relaciones. Las máscaras o comportamientos que empleamos en nuestras vidas ocultan dos cosas. Primera, lo que verdaderamente somos en nuestra relación con Dios y con los demás. Así, aquí somos una cosa, fuera somos otra. Y segunda, ocultan aquel de quienes queremos dar testimonio y distorsionan el rostro de Dios. Mucho ojo con esta parte y se las repito. Las máscaras o comportamientos que empleamos en nuestra vida ocultan estas dos cosas. Lo que verdaderamente somos en nuestra relación con Dios y con los demás. Aquí somos una cosa, fuera somos otra. Y la segunda, ocultan a aquel de quien queremos dar testimonio y distorsionan el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque en ese afán de nosotros querer ser los
ser perfectos, ¿sí? Ocultamos o distorsionamos este rostro de Dios, ¿no? De repente nos convertimos en jueces, de repente, bueno, quitamos a Dios de su lugar y nos ponemos nosotros en lugar de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas partes, ¿sí? Dice las máscaras que no nos dejan vivir en la fe. Primera máscara, son 10 máscaras las que vamos a ver aquí y en el transcurso de que yo las vaya diciendo, pues vamos viendo, a lo mejor yo tengo por ahí alguna máscara con la cual me identifico. Entonces, esto identificarlas no es para decir, yo tengo una máscara, no, sino por el contrario, trabajar en ello, pero ser sinceros. ¿Para qué? Para quitarnos esa máscara y poder realmente ser unos franciscanos sin maquillaje, unos franciscanos sin doblez. El primero es la envidia disfrazada. El segundo es creer que todos me hacen algo. Tercero, el orgullo del conocimiento. Cuarto, no dar espacio a los nuevos miembros que llegan. Quinto, confundir fe con pasividad. Sexto, juzgar el llamado del otro. Séptimo, servir buscando reconocimiento. Octavo, el todo está bien siendo falso. Noveno, la máscara del yo siempre puedo todo. Y el último, comparar tu fe con la fe de los otros. Vamos a ir viendo uno por uno. Primero, la envidia disfrazada. ¿Qué es la envidia disfrazada? Pensar que lo que otro recibe es injusto para mí, porque tengo yo más tiempo, porque conozco más, porque lo hago mejor, y el por qué, el por qué, el por qué, por qué, por qué. La envidia no te deja ver el amor único que Dios tiene para ti. Fíjense en esta envidia disfrazada, si de repente decimos, a ver, ¿por qué a él le dio este reconocimiento el ministro? ¿O por qué lo hicieron secretario si apenas tiene 2 meses de haber llegado? Entonces, disfrazamos esa envidia y empezamos a decir, es que eso es injusto, lo que se le está dando al otro es injusto, porque yo lo merezco. Si creemos, perdón, creemos que con esta envidia disfrazada, creemos que lo merecemos todo. Sí, entonces ahí empezamos de repente a decir que todo lo que reciben los otros es injusto o se lo están dando injustamente, que no se lo merecen, cuando a lo mejor dentro de mi egoísmo no estoy viendo yo que sí se merecen todas esas cosas y a lo mejor yo soy el que no me merezco todo eso, ¿no? Por mis actitudes, porque a lo mejor no estoy dando el 100 en lo que tengo que hacer o porque de repente, pues nada más quería un oficio, quería estar en algún lugar pues porque todos me vieran, porque todos me respetaran, por sentirme por encima de los otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta envidia disfrazada. Cuando de repente nosotros empecemos a decir que es injusto, sí, que es injusto lo que le dieron al otro, porque eso yo me lo merecía, hay que hacer un alto en nuestra vida y que se prenda el foquito naranja. Decir, cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y menos con nosotros, recordemos, si tenemos que tener las mismas actitudes de Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado con esa envidia disfrazada, ¿sí? Creer que todos me hacen algo. Cuando de repente dice la gente hace cosas, tú decides cómo las tomas. No tenemos que vivir a la defensiva. Sí, tenemos que vivir desde la confianza en Dios. Aquí creer que todos me hacen algo es siempre estar viviendo en ese temor de que si ya se cuchichearon algunos, ya están hablando de mí. Que si ya por X, Y, Z dijeron alguna cosa, ya la tomo como que me la están diciendo a mí, o que ya están hablando a mí, o que lo dicen por mí. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque esto se da mucho entre nosotros. De repente creemos que somos el centro del universo y todo gira alrededor de nosotros. No, para nada. A lo mejor de repente ni te tomamos en cuenta o ni nos toman en cuenta, ¿no? Y nosotros creemos que somos el ombligo del mundo. Pues no,
No somos el ombligo del mundo. Entonces, si de repente tú, dentro de esas actitudes, estás cayendo en esto, toma un espacio en tu vida y siéntate. ¿Para qué? Para quitarlo. Sí, no todo lo que se dice, no todo lo que se hace es para ti o es por ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? La tercera dice, el orgullo del conocimiento. Conocer la fe es un regalo, o tener conocimientos es un regalo, pero no eres más fuerte por saber más. La verdadera fe se mide en amor, no en argumentos. Ojo, muchas de las veces nosotros queremos humillar a los otros por el hecho de que yo sé más. No, no sirve de nada saber mucho si de repente nosotros no lo damos o no lo transmitimos en el amor. Sí, entonces todo mi conocimiento, todo lo que yo rumié, todo lo que yo aprenda, todo lo que yo estudie, sí, de mi cerebro tiene que bajar al corazón para ya después darlo, transformarlo en ese amor y darlo a los demás. Querer que los demás también lleguen a ese conocimiento que yo tengo, transmitir lo que yo aprendí, porque recordemos, o sea, el conocimiento no es mío, el conocimiento Dios me lo regala a mí para yo transmitirlo a los demás. Por lo tanto, en ese orgullo del conocimiento, de repente creo yo que no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a ir a tal comunidad? ¿Cómo voy a estar en tal colonia si pues no está a mi altura? No, si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros queremos tener las mismas actitudes del Señor Jesucristo, si nosotros queremos ser unos franciscanos sin maquillaje, unos franciscanos sin dobleces, tenemos que transmitir ese conocimiento, tenemos que transformar ese conocimiento en amor para darlo a los demás con generosidad. Cuarta máscara, no dar espacio a los nuevos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que de repente llega gente nueva, de repente creemos que porque llegaron los nuevos nos van a quitar nuestro lugar. Si acordémonos, la fraternidad es de todos, la iglesia es de todos, ¿sí? Y algo importantísimo que se nos tiene que grabar en nuestra mente, Dios jamás divide. Dios multiplica, pero nunca divide. Por lo tanto, si yo tengo la tentación de que cuando llega alguien nuevo va a quitarme mi lugar, ojo, estás en un error. ¿Sí? ¿De los nuevos de quién van a aprender si no es de los que ya tienen tiempo? Entonces, por eso decíamos anteriormente, ese conocimiento que tú tienes que darlo a los demás. Sí, tienes que transformarlo en amor. ¿Para qué? Para que el otro aprenda. Nadie viene a quitarte tu lugar. Posiblemente tú tengas un lado o tú te sientas que te están quitando tu lugar, pero no, nadie te quita tu lugar. Entonces tenemos que dar espacio a los nuevos. No por el contrario, con esta máscara, no darle espacio a los nuevos, no. Tenemos que darle espacio a los nuevos, sí. Reconocer cuando yo esté cayendo en esta cuarta máscara de decir, ay, ¿por qué no quiero enseñar a los nuevos? ¿Por qué de repente yo me hago a un lado? ¿Por qué yo no? ¿Por qué mi fraternidad no crece con gente nueva? Sí, porque algo está mal por ahí. Sí, estamos cerrando tanto el círculo, que de repente no damos espacio para que gente nueva venga. Y si viene gente nueva, de repente nosotros mismos hacemos que se ahoguen y salgan botados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en esta cuarta máscara, no dar espacio a los nuevos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Quinta máscara, confundir fe con pasividad. La fe no significa tolerar todo, dejar pasar injusticias. Jesús nos enseña a amar, pero también a ser firmes en la verdad. Ojo con esto, hermanos, porque de repente nos dormimos en nuestros laureles. Anteriormente les decía yo, no, que de repente estamos o tenemos algún oficio. ¿Y qué hacemos con ese oficio? Pues nos sentamos tranquilamente, que trabajen los otros, yo por qué tengo que hacerlo.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, de no confundir nuestra fe, no confundir nuestro compromiso con pasividad. No, al contrario, si yo adquiero un compromiso es porque tengo que trabajar duro, tengo que echarle más ganas, tengo que dar ejemplo a los demás. Y sobre todo, si yo tengo un oficio, soy el primero en dar ejemplo a los demás. No soy el que levanta el dedo para ordenar nada más. No soy el que tiene que ocupar los primeros lugares o el que me tienen que ceder la palabra cada que llego o que me tienen que aplaudir cuando llego yo, porque yo sí tengo un oficio de mayor rango. No, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? No significa con esto que vamos a tolerar todas estas o vamos a dejar pasar las injusticias, no. Entonces, no tenemos que confundir fe con pasividad, no tenemos que confundir el hecho de la entrega de una profesión con, ah, ya la hice, ya estoy al otro lado. No, al contrario, adquieres más compromisos. Tienes que dar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que abrazar a los demás, así como te dejas abrazar por el Señor Jesucristo. Tienes que dar una respuesta clara al Señor Jesucristo. Entonces, cuidado cuando te sientes en tus laureles o cuidado cuando quieras andar nomás mangoneando, nada más mandando o nada más haciendo lo que así a ti se te antoje. O cuidado, o sea, es un poquito naranja cuando de repente quieres que se haga tu santa voluntad. Cuando de repente nada más lo que tú digas es lo que tiene que hacer y si no se hace como tú dices, ahí viene el enojo. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque ya tienes una máscara, ya te estás poniendo esta máscara y estás confundiendo la fe, estás confundiendo la entrega, estás confundiendo tu propia profesión con pasividad. Entonces, tener mucho cuidado con esto. La sexta máscara, juzgar el llamado del otro. Dudar de la capacidad de ejercer el servicio de los demás es desconfiar del Espíritu Santo. Cada vocación es distinta y todas suman en el reino de Dios. Ojo con esto, porque muchas de las veces nosotros queremos hacer todo y al final no hacemos nada. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con juzgar el llamado del otro. Sí, todos tenemos la misma capacidad para poder hacer las cosas. Lo que pasa es que yo, dentro de mi egoísmo, como yo sí me siento grande, como yo sí tengo un oficio grande, entonces yo quiero hacer todas las cosas. Cuando hay personas que saben hacer las cosas mucho mejor que yo, incluso hay personas que saben más que yo, incluso hay personas que se expresan mejor que yo. Ah, pero como yo soy el que tengo el bastón en la mano, pues yo soy el que tengo que hacer todo. Y por eso juzgo que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no lo vas a hacer bien. Y luego decimos, no, ay, si quiero hacer las cosas bien, pues las tengo que hacer yo. Y al final ni te salen bien, ni las haces bien, y terminan todo el mundo enojado, ¿no? Entonces, recordemos, si juzgamos el llamado del otro, estamos dudando de la capacidad de ejercer el servicio de los demás y estamos, que es lo peor, desconfiando del Espíritu Santo, desconfiando que el Espíritu Santo le dio la gracia, le dio las capacidades a este hermano o hermana para poder cumplir con todo lo que se le diga. Entonces, cuando nosotros estemos en esta sexta máscara, es momento de sentarnos y ver qué vamos a hacer con nuestra vida. A lo mejor es tiempo de tomar un descanso y decir, ¿sabes qué? Me voy a retirar por un rato, porque no estoy haciendo nada bien y no estoy sumando, al contrario, estoy restando. Y acuérdense que todas las vocaciones que llegan a nosotros, sea cual fuere, suma, no resta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta sexta máscara. La séptima, servir buscando reconocimiento. Si lo haces para que te vean, no es servicio, es vanidad. Sirve para agradar a Dios, no para que te consideren bueno. Esto yo creo que esta máscara es la que más usamos nosotros, ¿no? De repente, buscar que todo el mundo me vea, buscar cuando hay gente o cuando están los superiores o cuando está alguien que me va a voy a sacar provecho de esa persona,
agarro la escoba y me pongo a barrer. O de repente estoy ahí muy hacendoso, o de repente llego y muy acomedido y todo eso, pero resulta que nada más es porque quiero que me vean, porque quiero tener el reconocimiento. Es más, ni me interesa el oficio que me dieron, pero como ya votaron por mí, ¿sí? Pues sí, que me vea todo mundo, que me den reconocimiento. Y aquí también podemos caer en este servir buscando reconocimiento, la vanagloria. Si de repente decir esa falsa humildad, no decir, no, no, yo no, a mí no me digan. Cuando estás deseoso de que todo el mundo voltee a verte, te aplaude y digan, bravo, bravo, aquí está. Sí, ella tiene todos los oficios, ella tiene todo el reconocimiento. Entonces, tenemos que nosotros, en este servir buscando reconocimientos, tenemos que cambiarlo. Tenemos que arrancarnos esa máscara y realmente servir para agradar a Dios sin importar lo que digan los demás. Si yo con servir a Dios y haciendo mi trabajo bien, es más que suficiente. No necesitamos un gracias para hacer bien nuestro trabajo. Cuando Dios nos da mucho más, cuando tenemos que buscar nosotros ese agradecimiento de Dios, que es el que más nos debe de importar. Entonces, cuidado, tengo que sentarme yo y hacer un espacio en mi vida cuando de repente quiera que todo el mundo me aplauda. Cuando de repente busque yo ser aplaudido, que de repente diga, hey, acá estoy yo, voltearme a ver. Tenemos que tomar un espacio para qué? Para evitar estas cosas. ¿Sí? La octava máscara, el todo está bien siendo falso. Fingir que nada pasa, que no te molestó lo que hizo el hermano o la hermana, por miedo a afrontar, no es de cristianos. Recuerde que existe la corrección fraterna. Jesús no callaba la verdad y la decía con amor. Recordemos, si nosotros queremos tener las mismas actitudes del Señor Jesucristo, Jesucristo no se quedaba callado. Jesucristo, ante alguien que hacía algo mal, iba y lo corregía. Jesucristo también denunciaba todo aquello que estaba mal. Sí, Jesucristo te indicaba el camino que tenías que seguir, pero te dejaba que tú lo caminaras solo, porque él ya te había enseñado. Por lo tanto, nosotros en esta octava máscara del todo está bien siendo falso, tenemos que ser conscientes de que no debemos fingir nada. Si están las cosas mal, está el mal punto. Que no te dé miedo perder un oficio o que no te dé miedo renunciar a un oficio porque no estás sirviendo con generosidad. ¿Sí? Es preferible quitarte todo ese maquillaje, es preferible quitarte ese doblez, es preferible quitarte la máscara a seguir diciendo que todo está bien cuando se te está cayendo el mundo. Entonces, cuidado con eso, es preferible retirarte con dignidad a que después todos los demás te echen en cara lo malo que hiciste. ¿Sí? Entonces tenemos, así como nos enseñó el Señor Jesús, no callar ante las verdades, pero sí corregir en esa corrección fraterna de amor. Sí, en ese mi hermano te tengo que corregir porque estás haciendo las cosas mal. Y si yo soy el que está haciendo las cosas mal, si yo soy el que soy la piedra de tropiezo, tengo que tener también la valentía de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí quedó todo. ¿Sabes qué? Con permiso, yo me retiro mejor antes de que eche a perder más, antes de que de repente te tumbe todo. ¿Por qué? Porque los que vinieron atrás de nosotros fueron los que construyeron. Nosotros estamos viviendo de estas glorias, ¿sí? De repente yo les decía a los hermanos, no se cuelguen de las glorias de San Francisco, haz tus propias glorias, que cuando tú te vayas, cuando te llame el Señor Dios a rendir cuentas, los demás hermanos te recuerden con amor y con cariño y cuenten tus glorias, cuenten lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque somos muy dados en colgarnos de las glorias del Señor. Sí, somos muy dados en colgarnos de las glorias de nuestro santo, sí, y de nuestros patronos y todo eso. ¿Sí? Entonces, aquí en esta, todo está bien siendo falso, tenemos que nosotros corregirnos y corregir. Sí, y también si es momento de yo retirarme, retirarme. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo bien, pero ser valientes y tomar esa decisión.
La novena máscara. Esta máscara es la de yo siempre lo puedo solo. Yo puedo hacer todo, yo lo hago, tú no te preocupes. Sí, y esto de creer que no necesitamos ayuda de la comunidad, sí, está mal, porque todos necesitamos de los demás para salir adelante. Si nosotros tenemos que hacer una actividad, necesitamos de la ayuda del otro. Yo no lo puedo hacer todo solo. Entonces, siempre necesitamos del otro. Sería una parte muy egoísta de nosotros decir que yo lo puedo hacer todo solo. No, necesito del otro. Entonces, esa es una máscara que yo me pongo, aunque después esté renegando, aunque después llegue a mi casa y pegue de gritos con mi familia de porque me están explotando, porque me están exprimiendo, porque nadie me ayuda, porque nadie quiso hacer nada, pero yo mismo soy el que está ocasionando todo. Yo mismo soy el que estoy diciendo, no, yo lo puedo todo. Yo sé hacer las cosas bien. Yo puedo, hacerlo todo sin que nadie me diga nada, ¿no? Entonces, es la fe se va a fortalecer caminando juntos, no aislados. Acuérdense, el Señor Dios nos hizo al hombre, ¿sí? Y luego después dijo, no es bueno que esté solo, le vamos a hacer a la mujer, ¿para qué? Para que se complemente. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos de los demás, ¿sí? Necesitamos la ayuda del otro. Entonces, no lo puedo hacer yo todo solo, si necesito la ayuda de los demás. Si Dios hubiera dicho, tú lo vas a poder hacer solo, pues se queda Dan solito, ¿no? Sin nadie más a su lado y hubiera caminado solo, ¿no? En ese aspecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando me llegue esta máscara de decir, yo lo puedo todo solo, entonces tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya estoy cayendo en el egoísmo, ya me estoy aislando de los demás. La décima y última máscara dice, comparar tu fe con la de los otros. ¿Sí? No ores como él, no sirvas como ella. La santidad no es una competencia, es un camino personal hacia Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque de repente, si yo veo que está la otra persona ahí con los ojos volteados y en blanco, también yo quiero hacerlo y hasta yo duro 2 horas mientras la otra persona duró 1 hora, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Acordémonos la enseñanza del Señor Jesús. Si la justificación de estos dos hombres que rezaban, ¿no? Mientras uno se acongojaba y decía, Señor, yo no soy digno ni de que voltees a verme, ni que me perdones. El otro decía, qué bueno que no me hiciste como aquel, qué bueno que no soy como aquel, qué bueno que... Y a veces nosotros así somos, ¿no? De repente queremos que todos los demás sean como yo, pero no caemos en la cuenta que a lo mejor mi fe es falsa. No caemos en cuenta que a lo mejor vivo de la apariencia. A lo mejor no me doy cuenta de que esa santidad que yo creo tener no es para nada santidad, sino al contrario, no es egoísmo. Al contrario, es de repente soy yo solo que quiero aparentar algo de lo cual no soy. Entonces, jamás comparemos nuestra fe con la fe de los otros. Y cada quien da su respuesta al Señor Dios. Cada quien camina por los senderos del Señor y cada quien da esa respuesta con generosidad al Señor Dios. Entonces, en esta décima máscara, tenemos que cada uno de nosotros ver nuestra fe, vivir nuestra fe y hacer vida nuestra propia fe. Entonces, como conclusión de todo esto es, Dios no quiere máscaras, quiere corazones auténticos. Y yo les dejaría esta pregunta para reflexión. Estoy viviendo mi fe, estoy viviendo mi profesión, estoy viviendo en mi comunidad desde la verdad o desde una máscara. Creo que es momento nosotros de sentarnos y ver en nuestra vida qué tipo de franciscanos soy. Para los que pertenecemos a esta maravillosa orden de San Francisco, ¿qué tipo de franciscano soy? Un franciscano auténtico, un franciscano que está llamado a vivir en
en esa autenticidad, en esa transparencia, en esa autoaceptación, o por el contrario, un franciscano el cual vive con infinidad de máscaras. Yo dije nada más 10, pero podemos tener mucho más máscaras. Un franciscano que vive con los dobleces, un franciscano que vive 2, 3 vidas a la vez, queriendo ser uno con unas personas, otro con otro y otro con otro. ¿Qué tipo de franciscanos somos nosotros para darle una respuesta al Señor Dios? Y yo siento que es momento de nosotros poder, cada uno de nosotros, dar testimonio con nuestra propia vida, dar testimonio de ese seguimiento del Señor Jesús, dar testimonio de ese tener las mismas actitudes del Señor Jesucristo. Hermanos, no tengamos miedo a dejarnos abrazar por ese Señor Jesús. No tengamos miedo a dar respuestas. No tengamos miedo a comprometernos. Si yo realmente vivo con estas máscaras, vivo en estas mentiras, también es momento de tomarme un tiempo y decir, ¿sabes qué? Ahorita yo ya no puedo. Tengo que sentarme a reflexionar en mi vida, tengo que dejar todo esto para ver realmente qué estoy haciendo con mi vida. Sí, porque si nosotros seguimos en esta mentira, al final de cuentas, el Señor Dios nos va a decir, cuando lleguemos a su presencia, ¿de cuál de todas las mentiras me vas a hablar ahora? Sí, entonces busquemos nosotros siempre estar con ese Señor Jesús, siempre estar de la mano de Él. Y sobre todo, vuelvo a repetir y a recalcar, tener o vivir, hacer nuestras las mismas actitudes del Señor Jesucristo. Dar una respuesta clara a ese llamado y a esa vocación que el mismo Señor Jesucristo nos regaló. Dejarnos abrazar por Él para impregnarnos de su amor y poder transmitirlo a los demás. Vivir con esa belleza interior más que la exterior. Hacer fraternidad. Vivir en esa fraternidad y en mi fraternidad ser yo lo que soy ante Dios y ante los hermanos. Ser auténtico, ser yo mismo. Pues muchísimas gracias, hermanos, por todo. Con esto concluimos estas 3 partes de nuestro tema de ser franciscanos sin maquillaje o sin dobleces. Esperemos en Dios que a cada uno de nosotros nos ayude mucho. A mí, de hecho, al estar preparando todo esto, no crean, de repente tambalea uno, de repente se siente identificado con cada una de estas máscaras, ¿no? Que las hemos utilizado en alguna ocasión de nuestra vida. Pero esto que nos sirva a cada uno de nosotros para poder dar un sí generoso al Señor. Nos vamos a poner en oración para dar gracias a Dios por estos momentos, para dar gracias a Dios por la vocación a la cual nos llamó y para dar gracias a Dios sobre todo por nuestra propia vida. Señor, te agradezco por tu protección en mi vida, por ser el protector de mi vida, y te exalto porque tus manos protectoras están siempre sobre mí. Gracias por ayudarme a superar los obstáculos y alcanzar mis metas. Te agradezco por tu bondad infinita y por proteger a mi familia y amigos. Que tu santo nombre sea exaltado y que continúes guiándome siempre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, no me despido sin antes invitarlos para el siguiente viernes 28 a la misma hora, 8 de la noche, va a estar la charla a cargo del hermano José Gabriel García Fonseca, el cual nos va a hablar de la espiritualidad del Adviento. Este tiempo maravilloso que vamos a empezar en preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se los pierdan, hermanos, y aquí los esperamos el siguiente viernes, Dios mediante, a las 8 de la noche, con el tema espiritualidad en el Adviento, con el hermano José Gabriel García Fonseca. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen todos muy buena noche.